Muy buenos días con todos. Nosotros somos el Grupo 4, integrado por Wilson Salvador, Alexander Cañar y mi persona, Dani Martínez. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la seguridad en redes de computadoras, en lo que tratan diferentes temas, diferentes conceptos, y al final también vamos a ver una aplicación práctica de los conceptos que vamos a analizar. Como primera parte, vamos a analizar lo que es la introducción a la criptografía. En la introducción a la criptografía nos dice que es la técnica que se encarga del cifrado y el codificado de los datos con la finalidad de hacerlos inteligibles a personas y a terceros para los que no está destinado el mensaje. Hasta la llegada de las computadoras, una de las principales restricciones de la criptografía había sido la capacidad del empleo encargado de la codificación para la realización de las transformaciones necesarias. Una restricción adicional ha sido la dificultad de cambiar rápidamente un método de criptografía a otro, debido a que esto implica volver a capacitar a una gran cantidad de personas. Los mensajes a encriptar, conocidos como texto plano, se transforman mediante una función parametrizada por una clave. El resultado del proceso de encriptación, conocido como texto cifrado, se transmite, muchas veces por mensajería o por radio. Una regla fundamental de la criptografía es que debe suponer que, que el criptoanalista conoce los métodos utilizados para encriptar y desencriptar. En otras palabras, el criptoanalista sabe con detalle cómo funciona el método de encriptación y el de desencriptación. ¿Puedes pasar a la siguiente? Como segundo tenemos los sistemas de cifrado por sustitución. En un sistema de cifrado por sustitución, cada letra o cada grupo de letras se reemplazan por otra letra o grupo de letras para desplazarla. Como uno de los sistemas de cifrado más viejos conocidos es el sistema de cifrado del César, atribuido a Julio César. Es un método en donde A se vuelve D, B se vuelve E y C se vuelve F. Y así sucesivamente cada letra del alfabeto va recorriendo tres puestos hasta llegar a la Z, que la Z se vuelve C. En el sistema general de sustitución de símbolo por sistema se llama sistema de cifrado por sustitución monoalfabética, siendo la clave de la cadena de 26 letras correspondientes al alfabeto completo. No obstante, se cuenta con una cantidad muy pequeña de texto cifrado. Puede descifrarse fácilmente. El ataque básico aprovecha las propiedades estadísticas de los lenguajes naturales. Un criptoanalista que intente descifrar un sistema de cifrado monoalfabético comenzaría por contar las frecuencias relativas de todas las letras en el texto cifrado. Eh, Eso sería inconcerniente lo que es los sistemas de cifrado por sustitución. Lo que es el sistema de cifrado por transposición, dice que los sistemas de cifrado por transposición reordenan las letras pero no las disfrazan. Para, para descifrar un sistema de cifrado por transposición, el criptoanalista debe primero estar consciente de que está tratando con un sistema de este tipo. Al observar la frecuencia de las letras E, T, A, O, I, N, es fácil ver si se ajusta al patrón usual de texto plano. De ser así, es evidente que se trata de un sistema de cifrado por transportación, pues tal sistema de cifrado, cada letra se representa a sí misma y la distribución de la frecuencia permanece intacta. El siguiente paso es adivinar la cantidad de columnas. En muchos casos, es posible adivinar una palabra o una frase probable mediante el contexto del mensaje. El último paso es ordenar las columnas. Eh, Algunos sistemas de cifrado por transposición aceptan un bloque de longitud fija como entrada y produce un bloque de longitud fija como salida. Para describir estos sistemas de cifrado por completo, hay que proporcionar una lista que indique el orden en el que deben salir los caracteres. ¿Puedes pasarle a la siguiente?
También tenemos dos principios criptográficos fundamentales, en los cuales está lo que es la redundancia y la actualización. Lo que es la redundancia, dice que el primer principio es que todos los mensajes encriptados deben contener redundancia, es decir, información no necesaria para entender el mensaje. En otras palabras, al desencriptar un mensaje, el destinatario debe tener la capacidad de saber si es válido con solo inspeccionarlo y tal vez mediante un cálculo simple. Esta redundancia es necesaria para evitar que intrusos activos envíen basura y engañen al receptor para que desencripte los mensajes basura y realice algo con el texto plano que serían los mensajes. Sin embargo, esta misma redundancia simplifica en gran medida la violación del sistema por parte de los intrusos pasivos, por lo que aquí hay un poco de preocupación. Además, la redundancia nunca debe estar en la forma de ceros al principio o al final de un mensaje, debido a que al ejecutarse tales mensajes a través de algunos algoritmos criptográficos, los resultados son más predecibles, lo que facilita el trabajo del criptoanalista. Lo que tenemos en la actualización, que es el segundo principio criptográfico, es que se deben tomar medidas para asegurar que cada mensaje recibido se verifique con el fin de saber si está actualizado, es decir, que se haya enviado muy recientemente. Esta medida es necesaria para evitar que intrusos activos reproduzcan mensajes antiguos. Una de las cuantas medidas eh, es que se puede incluir en cada mensaje una estampa de un tiempo válido, como por ejemplo de unos 10 segundos. El receptor puede entonces guardar en los mensajes unos 10 segundos y comparar los mensajes recién llegados con los anteriores para filtrar los duplicados. Los mensajes con una antigüedad mayor a 10 segundos pueden descartarse dado que todas las repeticiones enviadas más de 10 segundos después también se rechazarán por lo que ya son demasiado viejas. Esto es inconcerniente a los principios criptográficos fundamentales. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de los tipos de algoritmos, en los cuales tenemos tres grupos, los cuales son eh, según la, según la naturaleza del algoritmo, según la clave y según el número de símbolos cifrados a la vez. En este caso, en el primer punto, como son según la naturaleza del algoritmo, como ya mencionó el compañero, tenemos el algoritmo por sustitución, el cual es encargado de que cada letra se debe reemplazar por otra, o un grupo de letras se debe reemplazar por otro grupo de letras. En el segundo tenemos la transposición, en el cual dice que reordena las letras sin disfrazarlas. Y en el tercero, relleno de una sola vez. En este caso, se escoge una sola clave al azar, se convierte en texto plano en una cadena bits y se realiza una XOR entre clave y clave y el texto bit a bit. Bueno, seguidamente tenemos los algoritmos según la clave, los cuales son simétricos, asimétricos y irreversibles. En el primer punto, los simétricos. En estos nos dice que se utiliza la misma clave tanto para cifrar como para descifrar. En el algoritmo asimétrico nos dice que se utiliza, a diferencia del simétrico, se utiliza claves distintas para descifrar y para cifrar. Y los irreversibles, esta diferencia de los dos, cifra un texto y ya no permite que sea descifrado. En el tercer punto, según el número de símbolos cifrados a la vez, tenemos por bloque y por flujo. En el primer punto, por bloque, nos dice que divide el texto por bloques de 64 bits. Y para poderlos cifrar a cada bloque individualmente. Y por flujo nos dice que el texto lo cifra de bit a bit o símbolo a símbolo. Siguiente, por favor.
Bueno, clave asimétrica o también conocidos como algoritmos simétricos. Esto se denomina a todo proceso criptográfico que utiliza en su accionar una misma clave para encriptar y para desencriptar. Debido a esto, es un canal seguro a través de lo cual se pueden intercambiar datos. Para la transmisión y recepción del mensaje existen 4 pasos, los cuales tenemos que son: el primero, se selecciona el mensaje para transmitir; el segundo, se aplica la clave compartida; tercero, se transmite el mensaje cifrado; y cuarto, se recibe el mensaje cifrado, se descifra con el uso de la clave anteriormente compartida. La ventaja principal de, de estos algoritmos simétricos es que son difíciles de romper, y una desventaja es el hecho que se tiene que enviar la clave, y tanto el emisor como el receptor van a conocerla. Seguidamente, dentro de los algoritmos simétricos tenemos como es el cifrado DES o Data Encryption Standard, el cual consiste en encriptar bloques de 64 bits, así produciendo un 64 bits de texto cifrado. Este algoritmo se diseñó para desencriptación que se haga con la misma clave de encriptación y con el proceso inverso. Seguidamente tenemos el cifrado 3D. Dado a que la longitud del cifrado DES es muy corta, este fue incrementado utilizando un cifrado triple, en la cual se utilizan 2 claves y 3 etapas. En la primer etapa tenemos que el texto encripta la primera clave. En la segunda etapa, el DES se ejecuta y desencripta utilizando la segunda clave. Y en la tercera etapa consiste en volver a encriptar la primera clave. Dado que en total se utilizan 2 claves, y en este caso sería 168 bits, esta clave sería una sobrecarga innecesaria para la capacidad computacional actual, para lo cual es uno de los algoritmos simétricos más duros de romper y uno de los más utilizados actualmente. Seguidamente tenemos el cifrado AES. Este nos dice que es un sucesor del cifrado DES, y fue creado públicamente y abierto, en lo cual para cifrar se utilizan bloques de 128 bits a 256 bits. Es mucho más eficiente que el cifrado DES. Esta respuesta pública fue la creación de Signal. Este cifrado AES utiliza tanto sustitución y permutación junto con múltiples rondas, el cual el número de rondas depende del tamaño de la clave y del bloque, pero un bloque de 128 bits con clave de 128 bits utilizaría 10 rondas para su cifrado. Seguidamente tenemos la clave pública. Las claves públicas, o también conocidos como algoritmos asimétricos, utilizan 2 tipos de claves en su proceso de cifrado y descifrado, y ambas claves son conocidas como clave pública y clave privada. Los pasos para la transmisión y recepción de un mensaje en estos algoritmos se consta de 4 pasos, en la cual se selecciona un mensaje para transmitir, se aplica la clave pública del receptor para cifrar el mensaje, se transmite el mensaje y se recibe el mensaje cifrado, se descifra con el uso de la clave cifrada del receptor. La ventaja principal radica en la posibilidad
por parte de quien recibe la información. Y la desventaja es que estos algoritmos suelen utilizar claves de mayor tamaño y por lo cual suelen ser más lentos que los simétricos y pues no son muy utilizados para grandes volúmenes de información, dado que se necesitan muchos recursos para funcionar. Bueno, dentro de estos mismos, de los algoritmos de clave pública o los algoritmos asimétricos, tenemos el RCA y el PKI. El RCA nos dice que es un sistema criptográfico con clave pública. Este algoritmo asimétrico cifrador de bloques utiliza una clave pública, la cual contribuye y otra privada, lo cual es guardado en secreto propietario. Bueno, este algoritmo emplea diferentes expresiones exponenciales en aritmética modular. Una de las principales ventajas es que la seguridad de este algoritmo radica en que no hay maneras rápidas o conocidas de factorizar números de grande en sus factores primos, lo cual utilizando computadoras tradicionales. Este algoritmo es un poco más lento para encriptar grandes volúmenes de información, pero es muy utilizado para la encriptación de claves. Bueno, en PKI, a excepción de la infraestructura de clave pública, es muy utilizado para defender la computación del software. Para utilizar eso es necesario dotar de un sistema determinado de las siguientes características principales, como son integridad, confidencialidad, autenticación y no repudio. Bueno, eh, seguidamente tenemos las firmas digitales. Bueno, las firmas digitales nos dice que eh, son consideradas como una herramienta tecnológica, la cual permite garantizar la autoridad e integridad de documentos digitales. Desde un punto de vista informático, se la puede conocer como un grupo de datos asociados digitalmente. Y técnicamente hablando, es un esquema de firma digital en la cual se basa en la utilización combinada de criptografía asimétrica y de funciones hash o resumen. Bueno, eh, un documento digitalmente firmado permite que el receptor pueda verificar la identidad del transmisor y que el transmisor no pueda repudiar o negar el contenido del mensaje y que el receptor no haya podido elaborar un mensaje él mismo. Bueno, dentro de estas firmas digitales tenemos las firmas de clave simétrica y firmas de clave pública. Bueno, las firmas de clave simétrica nos dice que cada usuario escoge una clave secreta. Eh, se, nos dice que cada usuario escoge una clave simétrica y este algoritmo es muy lento para encriptar grandes cantidades de información. En las firmas de clave pública, este, la, todos los, todos los, todos los elementos deben confiar en una entidad de clave principal. En esto se refiere a que es un problema de estructurar del uso de esta encriptografía de claves simétricas para las firmas digitales, lo cual tiene que confiar en una entidad principal. A diferencia de la clave simétrica, eh, esta encriptografía de claves públicas para firmas digitales permite que un elemento A envíe un mensaje de texto al destinatario B. Así conoce su clave privada y la clave pública. Bueno, seguidamente tenemos el certificado digital. Perdón, tenemos el resumen de mensaje, el cual se basa en una idea de función de hash unidireccional, en el cual tiene dos
dos sistemas de hash, del cual vamos a hablar, es el SHA-1 y el SHA-2. Esto, estos, es una función de el SHA-1 y el SHA-2, es una función de criptografía. Este componente importante del proceso utiliza protocolos SL para proteger este, sus diferentes datos. Unas diferencias tanto del SHA-1 como del SHA-2 es que nos dice que el SHA-1 tiene 160 bits de largo y el SHA-2 ocurre varias longitudes con una mayor frecuencia de 256 bits. Bueno, también no solo estos hashes más largos de que los hashes, perdón, no solo son hashes más largos que el hash 1, sino que también se modifican en la función de resumen para combatir. Bueno, el SHA-2 es, eh, es, es un conjunto de versiones del SHA-1, el cual está compuesto por que se han producido por hashes de número 224, 256, 230, 388 y 572 bits. Este conjunto de versiones se les conoce como shadows. Todo este número, esta cantidad de números están conformados, conforman el shadows. A continuación. Ya, a continuación vamos a hablar también acerca de lo que es la seguridad en la comunicación. Ya justamente mis compañeros hablaron un poco acerca de lo que son los protocolos de encriptación y y que de cierta manera sirven para ocultar la información y los datos que se transmiten. Pero también existen ciertos protocolos que se aplican sobre Internet para mantener la confidencialidad y todos los aspectos de seguridad necesarios para poder llevar a cabo una conexión segura. Entre ellos, y uno de los primordiales, se encuentra IPsec o seguridad de IP, en el cual se marca sobre cuatro servicios principales: la confidencialidad antes mencionada, la integridad, la protección contra ataques y la criptografía, o sea, usar los métodos antes mencionados, en este caso claves simétricas. Existen varios algoritmos que se implementan en IPsec y bueno, básicamente existe una amplia gama en ese aspecto. Entre los conceptos principales de esta seguridad se encuentra la Asociación de Seguridad, o también llamada SA, que en este caso es una asociación punto a punto unidireccional, quiere decir que conecta dos equipos directamente, pero en un solo sentido. Si se quiere hacer una transmisión en el otro sentido, se necesitan dos asociaciones SA. ¿Ya? El IPsec incluye o añade lo que son nuevos encabezados para asegurar la seguridad sobre los paquetes IP, como son el ID de seguridad y los datos de control e integridad. También puede verse como, de cierta manera, algo similar a lo que es el checksum. Y también se encuentra otro elemento primordial de este IPsec, como es el ISAC-MP, que básicamente asocia lo que son las claves para trabajar en un intermedio o como intermediario entre dos equipos. Esta también utiliza lo que se denomina como IKE o intercambio de claves de Internet, que viene descrito de acuerdo a al RFC 4306. Y bueno, IPsec también funciona de dos maneras o tiene dos modos de funcionamiento, como son el modo de transporte. Básicamente el encabezado de IPsec se añade al paquete IP y el modo túnel en el cual, digamos, el paquete IP se guarda dentro de otro nuevo paquete IP, el cual lleva una nueva cabecera de IPsec. Esto se usa para enviar una transmisión directa con una mayor seguridad directamente entre dos equipos. Y también tenemos lo que son nuevos encabezados como el AH, o encabezado de autentificación, y el ESP, o la carga útil de encapsulamiento, que básicamente son 12 nuevos encabezados que sirven para fortalecer la seguridad. ¿Ya? En en el concepto de seguridad de las comunicaciones también se encuentra lo que es el firewall. En- el firewall básicamente es como el método de seguridad más primordial que se suele utilizar en los equipos y que
Básicamente como IPsec no analiza lo que son los datos en sí o no controla la información en sí, pues existe el riesgo de que ingrese algún virus, por ejemplo, a nuestro equipo. Ante tal situación, el firewall sirve como un método de control para filtrar los paquetes que entran o salen del equipo de acuerdo a ciertos criterios o lo que se le llaman como tablas o reglas de origen o destino y que básicamente determinan las conexiones o guardan la información acerca de hacia qué IP se puede conectar y en qué puerta específica se realiza la conexión. Con esto se puede realizar configuraciones como por ejemplo bloquear puertos para que no ingrese información no deseada. Aunque esto de bloquear puertos también es algo delicado y tampoco no es algo que se deba hacer, pero en el caso de un servidor, pues dejaría sin puertos de acceso a varios clientes y puede que no alcance a manejar la gran cantidad de usuarios. Ante tal caso, se suele usar también lo que se denomina zona desmilitarizada o DMZ, que es una parte de la red que, digamos, como que analiza los datos antes de que entren a la red principal o la red privada y que, bueno, digamos que los daños que podrían ingresar a esa red serían mínimos comparado con el resto de la red privada que existiría dentro de la empresa. Bueno, también existen lo que son los firewalls con estado que asocian las cabeceras TCP/IP para mayor seguridad o los firewalls con puertos de enlace que directamente se encargan de revisar los contenidos al interior del paquete. Ante tal situación, también tenemos que tener una consideración que si un paquete viene sobre IPsec, pues la configuración, la información estaría encriptada. Entonces los niveles superiores no se pueden analizar, pero tal situación no se podría manejar. También se debe considerar otra situación, como son los ataques de negación de servicio, que pueden ser distribuidos también o DDoS y que comúnmente se generan a partir de los equipos que suelen instalar los denominados cracks para la instalación de algún aplicativo. Entonces, digamos, los crackers suelen usar estas aplicaciones para, para hacer lo que se denomina tumbar un servidor, tumbar un servicio. Respecto a lo que es el VPN, pues digamos las redes virtuales privadas son una ilusión que prácticamente se establece sobre una red pública y en la cual básicamente una empresa que ha crecido demasiado trata de imponerse para poder realizar comunicaciones seguras. Suele usar lo que es el firewall, el VPN y el NUPSec en modo ESP, con ESP en modo túnel para establecer esta configuración directa. Otra opción también es que el propio ISP o proveedor de servicios establezca una VPN usando la tecnología MPLS. La ventaja principal de los VPNs es que son totalmente transparentes al usuario. En cuanto a la seguridad inalámbrica, pues bueno, digamos, este es otro ambiente completamente distinto, ¿no? Es una amplia gama que básicamente las señales inalámbricas se pueden interferir directamente sin necesidad de acceder a un equipo. Por ejemplo, con un receptor de señal puedes saber qué es lo que está transmitiendo cierta persona en un momento, ¿no? Y entre tal situación, pues es necesario manejar ciertos controles, ¿no? cierto, ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, para el Wi-Fi o 802.11, en su momento se usó web o privacidad equivalente de cableado, pero el gran problema es que esta era completamente insegura, la verdad. Y era bastante fácil de hackear, pues simplemente usaban un acceso de salida y un CRC de 32 bits para el control de integridad. Y pues esto es bastante fácil de encontrar los valores que se están enviando, ¿no? Luego surgió lo que es el WPA y actualmente lo que se utiliza es WPA2 desde el 802.11 y básicamente es un acceso restringido al Wi-Fi. Entonces, para acceder a los datos delicados del servidor en una empresa, necesitan una triple verificación, usando el 802.1x, es decir, verificación de puertos, usando también lo que es el LEAP o la autentificación, y finalmente la verificación de integridad. Yep. Luego tenemos lo que son las contraseñas, en el caso de los hogares o cuando no se ocupan empresas, el WPA2 se utiliza para establecer una contraseña para el acceso a la red inalámbrica, lo que se denomina comúnmente como la contraseña del router. Finalmente tenemos lo que son los protocolos de confidencialidad, como el TKIP, que básicamente se encuentra obsoleto, y ante tal situación surge el CCMP,
que es un protocolo que sirve para identificar y autentificar, ¿no? Ya. Y por el otro lado tenemos lo que es la configuración de los Bluetooth, que es otro medio que también es bastante inseguro en el medio inalámbrico, pues se puede interferir fácilmente o los dispositivos, la verdad, son bastante fácil incluso para algunos ladrones de robar, ¿no? Luego, el Bluetooth 2.1 trae cuatro configuraciones de seguridad que puede que no tenga ninguna seguridad por completo o puede que tenga una seguridad completa incluso para datos y para integridad. El gran problema es que algunos dispositivos no suelen tener esta configuración activada y vienen sin seguridad por completo, ¿no? Y bueno, la seguridad normalmente se establece en el momento que se establece la conexión de esclavo a maestro. Y antiguamente pues, lo que se usaba eran los passkeys o la clave directamente sobre la placa para que un dispositivo se conecte a otro. Ahora lo que se establece es lo que se denomina emparejamiento para hacer un cifrado, en este caso en flujo, y usando el Cipher Plus. En este caso se pudo haber usado el reject, pero el Cipher Plus fue en su momento el que se implementó sobre el Bluetooth. Era con este proceso de sincronización, pues básicamente la clave cambiaría entre cada sesión. El problema de esto es que solo se autentifica dispositivos y no usuarios, pero este es un problema en sí del Bluetooth, ya que no existe, digamos, por así decirlo, una cuenta de acceso directo al Bluetooth, sino que directamente son los dispositivos los que se conectan a otros. Es un gran problema. En cuanto a seguridad de correo, pues básicamente existen dos de las grandes opciones que es necesario usar criptografía para enviar correos porque pueden ser intervenidos de manera bastante fácil por una persona con fin malicioso. Entonces, un método que se implementa es PGP, o curiosidad bastante buena, en el cual es de código abierto y evolucionado con el paso de los años y que brinda privacidad, autentificación, firmas digitales y compresión. Básicamente trata de cifrar el mensaje antes de salir con base en RSA y a base de 64 y al final se realiza todo un método de clave pública y privada para desencriptación. Luego se tiene que estos son varias capacidades, ¿no? Y se recomienda lo que es lo que se encuentra ahí, el extraterrestre es el más recomendado porque es la protección máxima que se puede adquirir. Y bueno, básicamente PGP tenía un problema con lo que eran los anillos de claves privadas y públicas que se encontraba dentro de la administración de claves, pero se solucionó cuando se estandarizó. Entonces ya ahora no hay problema con PGP. Y el SMIME fue diseñado por la Fuerza del Conjunto de Trabajo de Ingenieros de Internet, y que básicamente ofrece los mismos servicios que el anterior, pero protege entre todo el mensaje y utiliza protocolos estándar para el funcionamiento. Luego tenemos lo que es el DNSSEC, que básicamente trata el problema de la falsificación de DNS, en el que cierta persona con fines maliciosos puede tratar de modificar los datos en el servidor para que se redireccione perdón, a otra dirección IP, de acuerdo a la configuración que se realice, ¿no? Entonces, ante tal situación surgió el DNSSEC, que lamentablemente no se ha implementado por completo, pero que trata de cubrir las mayores necesidades, ¿no? Y que básicamente lo que se usa son los RRC, que tratan de comprimir lo que es o de eh, encriptar lo que es la clave privada y comprobar la firma y comprobarla con la clave privada. Y esta clave privada pues puede cambiarse también constantemente dependiendo de las actualizaciones que implemente el proveedor o el servidor en sí. ¿Ya? Esto es único y de tal manera que se puede asegurar que una dirección enviará a una dirección específica. Luego tenemos lo que son los SSLs, los TLS, TCL, que básicamente establecen una configuración para que las comunicaciones HTTP sean seguras, de tal manera que se establece una negociación, autentificación y comunicación secreta. Y pues bueno, cuando trabajas sobre SSL, o en su caso sobre TLS, eh, el HTTP se convierte en HTTPS. Comúnmente se trabaja sobre el puerto 443. Se usan varios algoritmos en sí y bueno, las claves son más seguras. Lo malo es que al generarse TLS, aunque partió de SSL3, existe un problema de incompatibilidad, pero los navegadores en este caso soportan ambas funciones. Y sobre el código móvil, pues bueno,
digamos que existen varias aplicaciones que son pequeñas porciones de código que pueden agregarse en lo que son las páginas web. Y ante tal situación, pues surgen lo que son varios problemas, lo que pueden traer incrustar código. Los árboles de Java, por ejemplo, fueron aplicaciones sobre la Java Virtual Machine, pero estos se controlaban con el sandbox. En el caso de los controles ActiveEpic, no se podían controlar y pues básicamente se estandarizó a que se necesita una licencia para poder agregarlos. Pero esto tampoco es muy bueno porque se puede comprar la licencia, ¿no? Sobre JavaScript o sobre los códigos en JavaScript no se puede hacer nada por la interactividad que implementa, pero se trata de hacer lo mejor para protegerse. Y ante las extensiones, pues básicamente ahí es responsabilidad del usuario, ¿no? Al igual que con el último punto, que son los virus, que tratan de incrustarse dentro del sistema operativo para realizar daños. Y bueno, esto debería de verificarse precisamente para poder controlar la situación. Ya. En el próximo video vamos a hablar acerca de la implementación física o implementación de un análisis dentro de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.